Hola, ¿cómo están? Muchos, cuando recién comenzamos con Arduino y con todas estas placas de desarrollo, nos preguntamos cómo debemos ingresar información al microcontrolador. ¿Cómo tenemos que ingresar a través de, no sé, cambios de estado, como en el caso de un contactor, de un relé, de algún sensor, o cómo podemos tener salidas? Y en este caso lo que estamos haciendo es ingresando información a través de este botón, este push button que está aquí, está conectado al pin D0, que debemos tener en cuenta una cosa: al momento de ingresar información al microcontrolador, nosotros tenemos que ingresar información 0 o 1. Estamos hablando de electrónica digital. Tenemos que entregar 0 GND, o también podemos entregar 3.3 volt en este caso, o 5 volt en el caso de Arduino o de otro microcontrolador. Pero para eso necesitamos ayudarnos de estas resistencias que están acá al lado, cerca de los push button, para que al momento de no pulsar, esa tensión que hay en ese lugar no sea volante, sino que sea GND, que sea literalmente 0. Y al momento de yo presionar, entonces lo que hago es conectar esa resistencia con la tensión de VCC y así enviar a través de ese pulso un 1 lógico hacia el microcontrolador. Bueno, esto lo vamos a ver el día de hoy en código y también en un pequeño diagrama. Así que veamos. Bueno, aquí tenemos el diagrama y en el cual podemos observar algunas cosas. ¿Ya? Importante siempre energizar los puntos o las líneas o los trenes de energía que van en la parte de arriba del protobuffer y en la parte de abajo, porque así podemos utilizar el espacio de mucha mejor manera y bueno, y con los cables de mejor orden. La idea es alimentar con el ESP la línea positiva y la línea negativa. El pulsador, tal como lo expliqué anteriormente, necesita entregar o un valor alto o un valor lógico bajo. Cuando estamos hablando de entradas digitales, estamos hablando de estados 1 y 0. Cuando hablamos de entradas análogas, hablamos de valores que varían durante el tiempo, ¿ya? Pero en nuestro caso estamos trabajando con entradas digitales. Por eso es necesario mandarle al microcontrolador y decirle: oye, tengo en la entrada un 1 lógico, es decir, en mi caso 3.3 volt, o tengo 0 volt, en mi caso GND, ¿ya? Y por eso entonces lo que hacemos es, a la entrada del pulsador, a una de las entradas, colocamos una resistencia y desde el punto de intermedio entre el pulsador y la resistencia tiramos un cable hacia el microcontrolador, en este caso la entrada de 0, y del otro lado del pulsador colocamos un cable directamente hacia VCC. Con eso logramos que al momento de pulsar la energía, ¿cierto?, la resistencia se energice, se polarice, y en ese punto donde anteriormente había un 0 lógico, un GND, pase a haber un número 1, y eso se manda al microcontrolador. Así que de esa manera logramos mandar un 0 lógico y también mandamos un 1 lógico a nuestro microcontrolador de manera segura. Ya, estando aquí en Arduino IDE y una vez instalado todo nuestro software para poder trabajar con el ESP8266, voy a tocar un tema que yo creo que a los que hemos comenzado con esto siempre nos ha llamado la atención. Normalmente cuando se escribe un código hay varias formas de escribirlo, no todos tienen la verdad, depende mucho de la imaginación, pero siempre hay unas formas que uno aprende y dice: ah, esta me gustó porque esta fue la mejor forma para mí de aprender. Y bueno, yo por lo mismo quiero comentarles qué forma fue la que yo aprendí, que me pareció bastante buena porque a la larga te ahorra tiempo. Y en el caso de cambiar un pin de un lado para otro es muy sencillo. Cuando uno escribe un código tiene dos opciones. Una opción es utilizar una memoria o no utilizar la memoria donde guardar cosas, digámoslo de esa manera. Las memorias que podemos utilizar en Arduino IDE son diferentes. Son muchas
pero nos ayudan a guardar información en ese sector. Es como una caja de herramientas donde tú vas almacenando información. Tú vas dejando guardado, por ejemplo, algún valor que puede ser un número entero, puede ser una variable tipo char que tenga algún carácter, o una variable que tenga muchos caracteres, o una variable tipo float que tenga decimales, etc. Pero normalmente uno parte diciendo que puede escribirlo directamente el pin, por ejemplo, D0. Entonces no es necesario declararlo, solamente uno comienza su trabajo de la siguiente manera. Vamos a utilizar una función que es el puerto serial. Y este puerto serial nos va a servir para visualizar lo que está pasando en nuestro programa. Entonces nosotros vamos a imprimir por una herramienta, que si tú vas acá arriba donde dice herramientas y aparece la palabra monitor serie, y va a aparecer un cuadrito, ¿ya? Que es este. Si te fijas, en este momento está en 0, entonces cuando yo aprieto un botón, ese 0 cambia y pasa a ser otro valor. Y eso es lo interesante de esto, porque al momento de poder cambiar, yo apretar, vamos a dar un minuto, vamos a cambiar esto, vamos a prender el teléfono. Bueno, como les decía, lo interesante del puerto serial es que me puede decir qué está sucediendo en mi programa. Si yo aprieto el botón al cual yo tengo asignado la impresión, me va a cambiar de estado. Tenemos un 0, tenemos un 1. Tenemos un 0 si suelto, tenemos un 1 si aprieto. Bueno, eso se hace con esta función donde mandamos a llamar el monitor serial. Le decimos serial.begin y le pasamos un valor. Este valor normalmente siempre es el mismo y va a depender mucho de las placas con las que tú trabajes y la velocidad a la que tú quieres enviar información. El promedio de Arduino normalmente es 9600. El promedio de la ESP es normalmente, vamos a verlo aquí, ¿dónde está? Monitor serie. Normalmente el que más se ocupa para ESP es este, 115.200. Hay otro tipo de velocidades, pero los que más se ocupan son esos. Bueno, ya iniciamos el puerto serial. Ahora nosotros en el voice setup también vamos a decir en la forma en que está trabajando nuestro nuestro puerto. ¿Cuál puerto? El puerto D0. Ya vamos a conectar ese y le vamos a decir que está en input. Ya no está en output, sino que está recibiendo información. En el void loop vamos a decirle al puerto serial serial.print ln. ln hace referencia a un salto de línea. Cuando yo no pongo ln, entonces la impresión me va a salir hacia el lado en el puerto serial. Pero si yo le pongo ln, entonces la impresión me va a salir la primera línea, va a pegar un salto de línea, va a aparecer la segunda impresión, va a colocar una especie de enter como lo haríamos en Word y va a seguir saltando así hasta el infinito. Y yo le voy a decir qué es lo que quiero que me imprima. Le voy a decir que quiero que me imprima la lectura, el digital read, ¿de quién? Del D0. ¿Ya? Yo le voy a decir que quiero que me imprima eso. Y también, para que no sea muy rápido, le voy a decir al programa que tenga un delay de milisegundos. Este delay tiene una función bien particular, y es que el delay lo que hace es pasmar el programa. O sea, es decir, durante el tiempo de delay tú no puedes hacer nada más en el sistema. Por eso es importante aprender a utilizarlo en los momentos que realmente se necesite. En este caso, para nosotros nos sirve porque lo único que estamos haciendo es verificar si hay información en el puerto D0. ¿Ya? Vamos a echarlo a compilar y vamos a ver si tiene algún error. Siempre puede generar algún error, por eso es importante que lo compilen primero y luego lo vamos a subir a nuestra placa de MCU, la ESP8266. Ahí está escribiendo. Ya, todos felices y contentos porque esto está funcionando. Y una vez que termine de escribir en la placa, lo que vamos a hacer, vamos a ir a herramientas
y vamos a buscar la palabra monitor serie. Ya dice subido, vamos al monitor serie. Si se fijan, vamos a limpiar la salida. Aparece un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso es importante. Vamos a abrir nuestra cámara. Entonces en este momento no tenemos presionado nada. Pero si yo presiono, va a cambiar ese 0 a un estado 1. Si yo suelto, va a cambiar a un estado 0. Si yo presiono nuevamente, va a cambiar a un estado 1. Muy bien, entonces está leyendo, está trabajando y súper bien. Ahora imaginemos que esto fueran muchas líneas de código, muchas líneas hacia abajo, con otros tipos de sentencia, con otros tipos de funciones, llamando funciones, llamando librerías propias, etc. Entonces la pregunta es, si tuviéramos muchos de 0, demasiados, tendríamos, no sé, y a alguien se le ocurrió, oye, ¿y por qué no cambias de puerto? Porque se te echó a perder el puerto de 0, porque le cayó agua, porque no, sabes que simplemente lo quiero cambiar, y lo quieres cambiar al puerto de 10, por poner un ejemplo. Entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso es trasladar todos los de 10 a de 10, de 10, perdón, de 10, de 10, de 10. Y así infinidad de veces según la cantidad de veces que ocupamos ese puerto. Entonces, para evitarnos todo este trabajo, lo que normalmente se hace, yo también lo hago, es asignar memorias. Es decir, le decimos al sistema, al programa, que dentro de la memoria del microcontrolador, que es limitada, ojo, nosotros vamos a utilizar cierto espacio y le vamos a poner un nombre y va a ser un tipo de memoria. Va a ser un tipo. Y yo le voy a poner que va a ser un tipo entero que se va a llamar button-1, ¿ya? Y le voy a poner que va a ser igual al de 0. Al de 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya nuestra memoria va a tomar este nombre que se llama button1 y va a ser un entero. Y va a ser igual a de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo ocupe button1, button-1, lo que yo en realidad estoy diciendo en el programa, y el programa lo que entiende, es que ese button1 él tiene que reemplazarlo por el pin de 0. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas líneas de código donde nosotros estamos utilizando el de 0 mucho, o el de 3 o el de 4, y lo asignamos a una memoria, si quisiéramos cambiarlo, vamos a poner aquí button-1. Si yo quisiera cambiar todo esto, ya no tendría que ir línea por línea cambiando a D, no sé, D6. Ya no tendría que hacer eso, sino que simplemente en button1 arriba, donde yo declaro mis variables, lo cambiaría a D10. Y en ese momento automáticamente el programa, todos los button1 cambian a 10. Entonces eso es muy bueno. Vamos a ver qué pasa ahora. Estamos leyendo el D0 y ya cambiamos todos nuestros puntos donde iba D0. Ahora se llaman button1. Button1, el mismo delay. El button1 es un input. Y vamos a compilar. Vamos a compilar y vamos a ver si el programa tiene algún error. Si no tiene error, entonces lo vamos a subir y vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado, tanto con memoria como sin memoria. O sea, siempre se ocupa un espacio en el microcontrolador, pero se le llama memoria porque es un apartado dentro de la cabeza del microcontrolador, de todo lo que él almacena, que le asigna un nombre, un espacio, un tipo y obviamente una salida o una entrada, un pin del microcontrolador. Así que ahora, subiendo el programa, veamos qué pasa. Nuevamente hago hincapié. Abrimos la comunicación serial, que se comunica de esta manera, serial.begin. Luego, nosotros en el void loop, nosotros queremos imprimir lo que está leyendo ese botón 1. Y lo hacemos de esta manera, println. Ya cargó, así que vamos al monitor serie y vamos a traerlo para acá. Si se fijan, sigue mostrando un 0. Al momento de yo presionar, debería, ahí está,
lo pueden ver, 0. Vamos a apretar. Al momento de presionar, entonces ese 0 cambia de estado y pasa a un estado alto, a un estado número 1. Así que en ambos casos es lo mismo, solo que yo considero, y la mayoría de los que ya han programado en Arduino IDE y en otros lenguajes de programación, que es mejor encapsularlo en variables. No sé si la palabra es encapsularlos, sino más bien asignarlos a variables para poder utilizarlos de manera más cómoda y generar cambios de manera más cómoda. Así que hasta aquí los dejo con el video de hoy y prontamente estaremos trabajando también con otro, utilizando esto, utilizando las entradas, utilizando las salidas para poder controlar este LED RGB que ustedes pueden ver aquí en este lugar. Este LED es un LED RGB, así que más adelante lo vamos a estar utilizando. Estén muy bien y nos vemos.